Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya se dijo, pero voy a repetir un poco. Mi nombre es Sofía Paná. Eh, en esta tarde, en este seminario, les voy a compartir algunas cuestiones vinculadas a lo que estoy estudiando en mi tesis doctoral. Y en particular hoy, el seminario se denomina Coberturas y usos de suelo, su relación con la calidad del recurso hídrico superficial. Bueno, para comenzar, me gustaría que se tomen unos segundos mientras hablo para observar esta imagen con algunos detalles que me parecen que son bastante interesantes. Mientras tanto, yo les voy recordando que el agua es un recurso, un bien común limitado, insustituible, y que es clave para la vida de los humanos y de los ecosistemas. El acceso al agua y el saneamiento, o sea, el acceso al agua potable y el saneamiento son imprescindibles, como les decía, y por ello han sido reconocidos por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2010 como un derecho humano. Anteriormente, la misma organización ya resaltaba su importancia y destacaba, digamos, esa necesidad de proteger el recurso en diferentes documentos y encuentros. Quizá hoy en la actualidad lo más importante que realiza o que está teniendo la comunidad internacional es a cumplir unos objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado. Hay uno justamente que se vincule con el agua limpia y el saneamiento. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la comunidad internacional está poniendo el foco en el agua y en las condiciones en las que podamos acceder a ella? Y esa respuesta, digamos, muestra algunos números en relación a esto. Digamos, hay a escala global, prácticamente el 40% de la población sufre la escasez del recurso. Cuando vemos el acceso al agua potable, son más de 2.000 millones de personas que carecen de ese acceso, y cuando pensamos en el saneamiento, ese número prácticamente se duplica. Cuando vemos los números en América, a escala continental, no es muy diferente la realidad. Cerca de 24 millones de personas carecen de acceso a agua potable. El número casi se triplica, o un poquito más, cuando hablamos de acceso a saneamiento. Eso también nos lleva a pensar que la deficiencia en el saneamiento también se repercute en el manejo de las aguas residuales, que muchas veces en el continente son vertidas a los cuerpos de agua sin tratamiento. En esa línea, digamos, es que van estos objetivos de desarrollo sostenible. En particular el objetivo 6 es el que se relaciona con el agua dulce y el saneamiento, y plantea ciertas líneas, como ven ahí: agua potable, saneamiento, calidad de agua, aguas residuales, la importancia en los ecosistemas y el rol del agua dentro de los ecosistemas. Y también destaco que hay un objetivo que no es necesariamente del grupo de estos del 6, pero que se relaciona con el agua, que es el vinculado a los desastres naturales. Como les decía, esto que les cuento, en particular, me parece muy relevante: herramientas geométricas aplicadas al desarrollo de indicadores de vulnerabilidad, amenaza y riesgo socioambiental asociado a la calidad del recurso hídrico en las cuencas de la región central argentina. El área de estudio corresponde a las cuencas del río Primero y el río Segundo, o río Suquía y río Sanaes, que son dos cuencas endorreicas que desembocan en la laguna Mar Chiquita. Nacen en las sierras de los Comechingones, donde predominan las rocas ígneas, las rocas metamórficas. Esos afluentes se embalsan en dos diques: en el San Roque, en el caso del Suquía, y bueno, por el caso del río Los Molinos, el dique Los Molinos, que aguas abajo se va a encontrar con el río Anisacate y van a formar finalmente el río Segundo. Una vez que atraviesan los ríos, las sierras de Córdoba, podemos decirlo así, discurren sobre la llanura y atraviesan zonas urbanas y zonas, en algunos casos densamente pobladas, como el río Suquiel, atravesando la ciudad de Córdoba, que es una ciudad que tiene más de 1,5 millones de habitantes. Y también lo hacen a través de otro tipo de usos de suelo, como agrícola, ganadero, entre otras coberturas. Estas cuencas, las dos, podríamos decir que se tratan de cuencas multipropósito, en donde podemos distinguir diferentes usos del recurso. O sea, podemos ver el consumo humano, el riego,
la recreación, el turismo, el uso industrial, y obviamente también destacar un rol ecosistémico que cumplen estas aguas. En el área de estudio, los problemas que les mencioné durante la introducción no son ajenos. Sin ir más lejos, podemos ver las noticias de la semana pasada y del mes pasado, perdón, bueno, también, un poquito que empezó el mes, los vecinos de Córdoba, parte de los vecinos de Córdoba sufrieron un desborde cloacal donde vieron afectadas sus casas, la calle, digamos, era un río de cloaca. Ese río de cloaca terminó siendo vertido directamente al Suquía sin tratamiento, lo que generó también otra serie de problemas asociados, por ejemplo, los que les muestro acá en estas noticias vinculados a que al hacer tanto calor en esa semana, la gente de los barrios aledaños a este desborde se bañaban en el río con los desbordes cloacales ahí. Ese panorama lamentablemente no es nuevo. Como pueden ver ahí, las noticias, algunas sí son de la semana pasada, pero hay otras que son del 2018, del 2016, entonces eso nos permite ver que es preocupante el estado actual del río Suquía, que es importante empezar a mirarlo con detalle. El río Sanaes podríamos decir que corre con un poco más de suerte, quizás las noticias no son tan desalentadoras, pero sí podría destacar la contaminación del canal de los Molinos, que no es bien directamente el río, pero es de donde se abastece agua la ciudad de Córdoba, tras la creciente que hubo en Villa Parque Santana, que arrasó con parte del predio de Taín. Podemos destacar que preocupa el estado de los embalses, de los diques que les comentaba antes. De hecho, hay grupos dentro del Instituto Ullich que están hace varios años ya investigando los blunalgales y los cambios en la calidad de esos embalses. Entonces, quise, ver, de alguna manera acercarme a estas dos cuencas a través de las publicaciones, de las investigaciones que se están realizando. Luego lo que empecé a observar, o la manera que empecé a tratar de diagnosticar de alguna manera que se estaba investigando, fue a través de las 9 palabras. Esta primera 9 palabras la realicé con los títulos de estos trabajos que estaban en la web, y ya puedo empezar a visualizar, bueno, que hay algunas palabras como cuenca, como calidad, como impacto, contaminación, que empiezan a estar más grandes, digamos, la nube de palabras, lo que tiene es que representen en tamaño mayor las palabras que son más repetidas, es decir, que están más presentes. Y quizá esto que empecé a pensar lo pude ver más claramente cuando hice esta nube de palabras para las palabras clave que los autores definían en sus trabajos, y empecé a pensar que hay líneas de investigación, o pude distinguir, interpretar que hay ciertas líneas de investigación que van hacia la calidad del agua, hacia la contaminación, ver los metales, el ambiente, la bioacumulación, digamos, como que se destaca también un abordaje bioquímico de los trabajos que se están realizando. Lo que a mí me interesa en particular, y como el primer desafío del trabajo doctoral, es poder sumar otras palabras a esta nube, que son los datos de cobertura y uso de suelos, eso, land use, land change, land cover, con datos de calidad de agua, o sea, poder aventurar algún análisis sobre datos con los que ya cuento, de cobertura y uso para estas cuencas, y de calidad de agua, provistos por IDECOR y por APRE. Hay uno de los trabajos, que es, bueno, justamente el que les quiero compartir hoy, que va en esa línea metodológica de la que les estoy hablando, intentar a través de la teledetección, de las herramientas, digamos, de sensado remoto, vincular este tipo de información. Entonces, el paper propiamente, que quiero contarles y que me interesó, se denomina como uso de sensado remoto y estadística multivariada en el análisis de la relación entre los patrones de uso de suelo y la calidad de agua en una provincia en Vietnam. Vietnam es un país del sudeste asiático, y en particular este estudio se lleva a cabo para entender cómo los patrones de uso del suelo influyen en la calidad de agua superficial en esta provincia,
utilizando justamente enfoques de teledetección y estadísticos. Los principales objetivos, como lo dice ahí, es caracterizar la calidad de las aguas superficiales de la provincia, analizar la relación entre los patrones de uso de suelo y la calidad de agua, y finalmente identificar los parámetros más importantes para la calidad de agua y las fuentes potenciales de contaminación que influyen justamente en el área de estudio. Los autores entonces reconocen para el área 6 tipos de coberturas y usos de suelo que los obtienen a través del análisis de imágenes Landsat 8 y clasifican, digamos, estas imágenes utilizando QGIS y luego con Google Earth y el mapa de planificación de uso de suelo hacen la validación de estos datos y se encuentran que la mayoría de la superficie de la cobertura de la provincia está caracterizado, son tierras de cultivo de arroz en particular, casi un 40%, el 27% de la cobertura y el uso se caracteriza como urbano y el resto se divide entre acuicultura, sería como en este caso la cría de especies acuáticas, pero en particular el camarón para esta área, tierras forestales, otros cultivos perennes, principalmente frutales, y bueno, y obviamente la cobertura de agua, que es la que nos interesa caracterizar finalmente. Acá podemos ver una captura de Google Earth, donde ven en gris claro el límite de la provincia. Los autores realizaron un mapa, obviamente, de distribución de las coberturas que les contaba antes, alrededor de las tierras que estaban interesados en vincular con la calidad de agua del río, y seleccionaron 34 puntos en donde fueron midiendo distintos parámetros de calidad, como los que menciono ahí, en 4 momentos del año, o sea, fueron marzo, junio, septiembre y noviembre, para poder caracterizar la época seca y la época húmeda. Y esas muestras, digamos, fueron tomadas alejadas de las orillas, más hacia las zonas centrales, con una profundidad entre 30 y 50 centímetros, siendo el pH y la temperatura y el oxígeno disuelto medidos in situ, y bueno, el resto de los parámetros estudiados en laboratorio. Una vez que el equipo de investigación obtuvo la base de datos con las variables medidas, con los sitios por estaciones y los datos de la cobertura y uso de suelo, se realizaron diferentes análisis utilizando los programas QGIS, como ya les dije, y para la parte espacial y para la parte estadística, principalmente Excel y SPSS. Y realizaron entonces, como les decía, diferentes metodologías o análisis estadísticos. En primer lugar, una ANOVA, que ya les voy a adelantar, digamos, les adelanto ahora, pero después les voy a mostrar con más detalle. En primer lugar, una ANOVA para poder caracterizar la temporalidad de esas muestras, por decirlo así, saber si es posible comparar estos tratamientos, pero bueno, no se habla de tratamientos, sino estas distintas fechas de muestreo. Un análisis de conglomerado que le sirvió para armar clúster entre los sitios de muestreo, digamos, agrupándolos por la calidad química del agua. Un análisis de componentes principales, que lo que nos va a decir es cuáles de esos parámetros explican mejor la variación entre esas muestras. Y luego, con todo ese cúmulo de información, pero principalmente con el mapa de patrones de uso de suelo y el análisis de conglomerado, poder aventurar un vínculo entre los datos de calidad de agua y los patrones de cobertura que identificaron. Entonces, lo primero que les puedo empezar a mostrar es el análisis estadístico descriptivo que realizaron para las variables. O sea, en esta tabla lo primero que proporcionan es información sobre las medias y las desviaciones de los 16 parámetros. Y lo que pueden ver en la columna final es el análisis de la ANOVA, digamos, lo que corresponde a ese análisis de los tratamientos. Entonces, el asterisco indica que la variable tiene una componente estacional, digamos, que podríamos hablar de que hay una estacionalidad. De estos 16 parámetros hubo solamente 2 que no tuvieron
esa componente temporal, que fueron la demanda biológica de oxígeno y los nitritos, digamos, el grupo de, perdón, los nitrógenos, sí. Vamos a hablar, digamos, el resto de los parámetros, se puede ver esa variación estacional, cómo fue significativa, digamos, a lo largo del tiempo. Más adelante vamos a volver a esto. Como les contaba, otro análisis que realizaron es el análisis de los conglomerados, en donde los sitios, o sea, de muestreo, se agruparon según el comportamiento químico de las variables. El autor coloca la línea de corte, que es la línea que ustedes ven en naranja, y determina 9 conglomerados, que son los que muestra este dendrograma, digamos, donde los clústeres, los sitios con mayor similitud formaban clústeres primero, se agrupan primero, que es lo que ustedes pueden ver, las agrupaciones que están más abajo, por decirlo de alguna manera, y así el nivel de similitud, ¿verdad?, va disminuyendo hasta que finalmente tendríamos un solo clúster, una única combinación, pero bueno, en la línea de corte podamos ver que se definieron 9. Estos 9 clústeres están distribuidos en el mapa a lo largo de las estaciones. Algunos clústeres presentan estaciones que son contiguas espacialmente, mientras que otros, bueno, lo hacen, no presentan esa continuidad espacial. Ahí con los colores les estoy indicando de alguna manera cuáles clústeres están en qué sitios, de una forma más visual. Digamos, después la calidad de agua de esos clústeres está representada a través de los parámetros que son medidos, que es lo que representa esta tabla. En la última columna lo que se muestra es una comparación de esos valores con valores guía del Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales. Y lo que los autores empiezan a ver, analizando la variable espacial y la componente química, por decirlo de alguna manera, son ciertas características para estos clústeres. Por ejemplo, en el caso, no sé si pudieron ver en el mapa, pero el clúster 1 y 2 estaban muy relacionados con la costa. Esta es una provincia que presenta el delta del río Mekong, digamos, entonces esa última, hay como una influencia de la costa que se puede ver en esa agrupación. El clúster 3 es un único sitio, con sus propias características. El clúster 4 y 5 quedaron, digamos, algunos sitios que estaban donde había presente cultivo perenne, rodeado de zona urbanizada. Finalmente el 6 eran como los puntos que estaban más hacia el borde norte de esta provincia. El 7 y el 8 tenían algunas características vinculadas a la residencia del agrícola, la agrícola tanto perenne como cultivo de arroz. Y finalmente el clúster 9, que era el que ustedes veían que ocupaba mayor cantidad de estaciones, era el que mostraba una mayor diversidad de usos y coberturas de suelo, pero la contaminación era relativamente baja en todos los puntos y eso hacía que se agruparan. Luego, con el análisis de componentes principales, como les comenté antes, los autores se guían acerca de cuáles son los parámetros que explican mejor la variación entre las muestras. Lo que mostró el análisis de componentes principales, a grandes rasgos, digamos, fue que el componente principal 1 explicaba casi el 30% de la variación en las muestras, y por los valores que van presentando los parámetros, lo que está hablando principalmente es de contaminación orgánico-biológica, porque son altos las coliformes, la disponibilidad biológica de oxígeno, o tienen una alta correlación. Pero para poder vincular este análisis de uso de suelo de componentes principales con los usos de suelo, realizaron, digamos, un paso más, que fue el de agrupar en primer momento a través del análisis de componentes principales y de clúster, estos grupos, estos sitios, según los usos de suelo. Entonces, como les comentaba antes, el clúster 1 y 2
tenía principalmente presencia de cobertura urbana y desarrollo de la acuicultura. El clúster 3 y 6, los clústeres 3 y 6 se caracterizaban más por el cultivo de arroz y la cobertura urbana. 3 y 4, cobertura urbana y perenne. 7 y 8 se agrupaban por cultivos perennes, arroz y urbano. Y finalmente, como les decía, el clúster 9 quedó como solo, con todas las coberturas identificadas. Obviamente en todas las unidades va a estar el uso agua, que es el que nos interesa. Entonces, una vez agrupadas todos estos elementos, como les dije anteriormente, se pensó la relación de los patrones de uso de suelo y de la calidad de agua, analizando, digamos, con los usos de suelo con el GIS y la teledetección, con los enfoques estadísticos del conglomerado y el análisis de componentes principales, un análisis, digamos, finalmente de la entropía, que es esta tabla que les muestro ahora en esta diapo, que nos está diciendo que hay variables que tienen más información al momento de explicar la pérdida de la calidad de agua en cada uno de esos arreglos de usos y coberturas. Digamos, en las variables donde la entropía es mayor, el peso de esa variable para explicar la calidad de agua, la pérdida de calidad de agua en ese tipo de uso de suelo es menor. Y a la inversa, menor entropía, mayor peso de esa variable para explicar la calidad de agua, la pérdida de calidad de agua en esos usos de suelo. Entonces, ¿en qué resultó este análisis? Que para residencial acuicultura y residencial cultivo de arroz, las principales variables que podían ayudar a entender la variación en la calidad eran los sólidos suspendidos, los nitritos y las bacterias coliformes. Para el caso del residencial y los cultivos perennes, la conductividad eléctrica, el oxígeno, los nitritos, también y los coliformes, fueron las variables que más explicaron los cambios en la calidad de agua para esos usos. Nitritos, ortofosfatos y coliformes para el arreglo residencial, cultivo de arroz y cultivos perennes. Y finalmente, nitratos, nitritos, cloruro y coliformes para el uso de suelo que combinaba residencial, arroz perenne y acuicultura. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que saca, digamos, el estudio, el análisis? Esta primera es lo que les acabo de comentar con respecto a cuáles variables caracterizan mejor o son más importantes de entender y pensar al momento de vincularlas con la calidad de agua en determinados usos de suelo. Pero también, si desagregamos un poco a esa conclusión, podemos pensar que la calidad de agua en la zona de estudio está fuertemente contaminada por sólidos en suspensión, nutrientes, materia orgánica, esto de las coliformes que apareció en todos los usos de suelo, que la calidad de agua siempre fue menor en el patrón acuicultura, o donde estaba incluida la acuicultura, la calidad de agua bajaba versus el resto de las coberturas, que hubo que hay una fuerte estacionalidad en algunos de estos parámetros, o sea que podemos ver la componente estacional, lo que implica que es importante hacer el análisis en el tiempo, o sea, no solamente espacial, sino temporalmente. El análisis de componentes, el análisis de clúster dividió los lugares en 9 grupos, distinguiéndolos según 5 patrones de suelo, que son los que tenemos ahí: residencial acuicultura, residencial cultivo de arroz, residencial perenne, cultivo de arroz, y bueno, la combinación de todos. Predominando, sobre todo en la cuenca, residencial y cultivo de arroz. Y finalmente, el análisis de componentes principales mostró que los 5 arreglos, estos 5 patrones de uso de suelo provocan variaciones en la calidad de agua, y que por eso el control de todas las variables es importante al momento de pensar en la gestión de este recurso. ¿Y qué destaco yo finalmente entonces de este trabajo?
qué es lo que me va a servir a mí para lo que se viene. En primer lugar, me orienta acerca de las variables representativas, en este caso está bien son para el área de estudio, pero con el análisis que se hace, digamos, puedo pensar en qué está sucediendo en mi área de estudio, particularmente pensando que no voy a tener cultivo de arroz ni acuicultura como uso de suelo, pero la metodología de calidad de agua vinculada a usos y coberturas de suelo es una metodología que yo puedo aplicar en la actualidad porque cuento con esos datos, como les decía en un principio, entonces eso es bastante alentador. Y la idea de poder con estos análisis apoyar la toma de decisiones y obviamente que sean utilizados como una herramienta para la gestión de la calidad del agua. Como cosas no negativas, sino que me parece que son importantes o que debería tener en cuenta también, me parece que la idea de realizar el análisis a escala de cuenca en mi trabajo es fundamental. Yo considero que hubo como ciertas limitaciones en este trabajo porque tomaron como área de estudio una delimitación administrativa, una provincia. Entiendo también que el río Mekong es un río que atraviesa 6 países, que es bastante dificultoso pensar en hacer un análisis a nivel de cuenca, pero entonces pienso o aventuro que deberían haber considerado algunas cuestiones de borde, por lo menos poner algunos sitios de control en ambas cuencas del río, aunque no fuera, en ambas orillas, perdón, del río, aunque no fuese parte de la provincia. Y finalmente, bueno, por una cuestión, obviamente, de la particularidad de la teledetección y la orientación del doctorado, me parece que hubiese sido muy interesante conocer un poco más sobre las especificaciones de fechas y cantidad de imágenes que utilizaron, así como la metodología de clasificación, y bueno, quizá pensar en también sumar algún análisis de campo, no solamente validar con Google Earth o con algún mapa. Les dejo acá la bibliografía que fui utilizando para desarrollar el trabajo. Muchas gracias por su tiempo